Muy buenas, bienvenidas a Creatividad a Voces, el videopodcast de S-Design y Europa FM, donde intentamos traer para charlar a exponentes actuales del mundo del diseño, la creatividad, la imagen visual en general. Y en este caso hoy tenemos a David Noriega y a Ana García, equipo de diseño, digamos, in-house de Bimbo, creadores del maravilloso rebranding de los más maravillosos donuts. Bienvenidas. Habéis Muchas ganado gracias, un Guille. premio Laus Plata, ¿no? En la Así línea de es. packaging a gran público. Luego entraremos un poco en esto, pero me parece algo muy significativo para ser el tipo de marca que es. Y hablando un poco de esto, el rediseño, el rebranding, digamos, de la marca, ¿de dónde surge la necesidad de modernizar? Digo modernizar el diseño, pero bueno, de cambiar. Así es. Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación. A ver, el rebranding surge un poco, pues obviamente también de la parte del negocio, ¿no? Buscamos obviamente como gran marca, pues vender más y tener unos códigos visuales más actuales enfocados al target de la marca. Donuts, pues era una marca que ya llevaba mucho tiempo con el diseño antiguo. Se hizo un proceso desde el 2020 hasta hoy de ir cambiando poco a poco el diseño, trabajando primero desde la fotografía y luego trabajando también un cambio en el branding, en toda la parte del logo, la estrategia, de alguna manera para poder enfocarnos mejor al consumidor del día de hoy. Ujú. Eh, Obviamente, también detrás, obviamente la compañía nos impulsa a mejorar los packs, a tener lo que nosotros llamamos un best in class para destacar, obviamente, mucho más en los lineales y pues, obviamente, pues vender más, que es lo que queremos como marca. Sí, ¿no? A nivel de gran consumo, quizá es muy interesante entender que un cambio muy drástico en la marca nunca interesa. Entonces, ¿no? Justo lo que comentaba David, ¿no? Es un proceso que empezó hace años atrás, ¿no? Con pequeños cambios hasta llegar a un endgame, ¿no? Donde sí que se apuesta más por el diseño. Pero es muy difícil en una empresa de gran consumo hacer muchos cambios porque pierdes, ¿no? El vínculo con el consumidor. Y eso es lo que no nos interesa. Y sobre todo en una marca tan icónica como ha sido Donuts Exacto. durante tantos años, ¿no? Entonces no podemos o no teníamos tantas libertades, por así decirlo, de unos cambios tan drásticos, justamente para no perder al consumidor de antes y obviamente ganar nuevos consumidores. Precisamente, ¿no? El estar en un equipo interno de una gran empresa. Vosotros venís de Morillas, ¿no? Una agencia que ya es grande y que ya un poco supongo que había una jerarquía o cierta jerarquía, pero aquí supongo que esas decisiones que se estaban tomando en los diferentes pisos es algo como bastante, entre comillas, pesado, ¿no? Para que todo esto quizá vaya un poco más lento de lo que podría ser, Efectivamente. recomendable, etcétera, ¿no? También te digo, creo que somos una compañía que es bastante ágil. Sí que es verdad que todo lo que planteamos siempre se tiene que llevar a test, es parte de lo que nos pide la compañía. Un diseño no puede salir a la venta sin haber pasado previamente unos test. Eh, con lo cual, pues sí, fue un proceso, como te digo, un proceso que empezó desde el 2021 prácticamente hasta lo que tenemos a día de hoy. Pero bueno, que pues, sí hay que respetar ciertas jerarquías. Nosotros como equipo de diseño pues planteamos muchas propuestas, damos como consejo a los equipos de marketing, damos nuestra opinión y pues esto obviamente se va validando con las diferentes escalas jerárquicas que tenemos dentro de la empresa. ¿Llega a frustrar en algún momento o lo lleváis bien? A ver, Bueno, llega, ¿no? Al final también, pues sí, frustra en ciertos momentos, pero al final como también nos hubiera pasado en una agencia, ¿eh? O sea, yo creo que al total. final aquí pues siempre tienes topes que Ujú. quizá la creatividad, ¿no? Que al final como diseñadores tenemos, pues está limitada. Pero luego acabas entendiendo muchas cosas, ¿no? Sobre todo también el hecho de haber trabajado en una agencia y luego pasar a gran consumo en una empresa muy grande, internacional, entiendes muchos de los procesos que quizá no entendías en agencias. Entonces, bueno, estar dentro, pues al final relativizas Ujú. y entiendes que es un proceso que tienes que pasar por él y algunas veces se gana y otras pues no se gana. Exacto. Es un pulso Pero entre diseño y sí, marketing. Claro. Bueno, y aquí entiendo que como empresa de gran consumo los números al final son un poco los que dicen o deciden si es un buen determinan, Efectivamente. trabajo o no exacto. es un buen Sí, trabajo, sí, no sé si sí. está validado o no está validado, pero a partir de aquí un poco lo que comentábamos en la introducción, habéis ganado un premio Laus Plata, lo cual para un producto de gran consumo, tantos años de historia, ¿no?
creo que es algo como muy significativo. O sea, no, 100%. Totalmente. no sé hasta qué punto lo habéis llegado realmente a interiorizar. A mí me sorprende, ciertamente. ¿no? Viendo un poco Nosotros estábamos encantados, obviamente, de haber recibido el Laus. Creo que fue un gran éxito para nosotros. O sea, ya el que también la empresa nos permitiera presentarnos, apostar por nosotros, apostar por el hecho de presentarnos a unos premios, dice mucho, ¿no? Y creo que es un premio al esfuerzo que también hemos tenido como departamento de intentar hacer bien las cosas, de tener unos diseños best in class para la categoría y también, pues obviamente, que apostar por el gran consumo, ¿no? Que desde los equipos in-house podemos hacer diseño completamente válido y bueno. Pero sí, 100% lo que comentas, que en la recogida del premio, ¿no? O sea, entre los amigos, ¿no? Que al final, pues el mundo es muy pequeño, pues sí, me ha sorprendido, ¿no? Que un producto de gran consumo pueda llegar a conseguir un Laus y encima un Laus de plata. Y sí, al final fue un asombro para todos, pero eso es muy, bueno, no sé, como lo que comentaba David, ¿no? Al final es un agrado y poner en valor el trabajo bien hecho. Hay un dato por ahí, ¿no? Que he leído en algún lugar, ¿no? Que el packaging o el packaging completo está fabricado con hasta un 76% de material reciclado, ¿no? Así Algo es. así. ¿Creéis que es determinante en algún momento en el reconocimiento en el sector? ¿Creéis que esto de alguna manera le llega al gran consumidor? Dos preguntas distintas. Seguro, sí, sí, totalmente. O sea, es determinante porque creo que estamos en un mundo donde tenemos que, desde el diseño, pensar en la sostenibilidad, con lo cual es importante que todo lo que nosotros vayamos desarrollando, pues tenga esa mentalidad de vamos a intentar tener un futuro mejor. Y el consumidor es algo que demanda hoy en día. O sea, el consumidor piensa que todo lo que como marca de gran consumo generemos, pues tiene que tener un impacto menor a nivel ambiental, con lo cual creo que es algo importante a la hora de tener en cuenta en cualquier brief que tenemos a día de hoy. O sea, es algo que, digamos, lo pensáis desde el inicio ya. 100%. Efectivamente, 100%. Es un must, digamos, ¿no? Dentro del Sí, sí, trabajo. sí, totalmente. Y además es algo que no podemos hacer tan, o sea, tan sutilmente. O sea, aquí si queremos comunicar algo, por ejemplo, en PAC, ya tenemos unas regulaciones europeas que nos dicen que tenemos que certificar que lo que estamos poniendo ahí pues, es verídico, que tenemos que pasar por una cantidad de procesos, con lo cual no es un tema de greenwashing, realmente lo hacemos porque creemos que es importante, que como compañía tenemos que generar un cambio y bueno, el consumidor pues, lo valora. Muy bien. Y otro de los cambios importantes, ¿no? Dentro de del packaging, ¿no? El diseño del packaging es a nivel formal, digamos, la tipografía. ¿Cómo ha sido trabajar con Bogi, en este caso, con Guillermo Mascarenas? Lo conozco por otros asuntos, ¿no? Digamos, también fue alumno. ¿Y por qué contar con él en este proyecto? ¿Conocíais ya de antes? Efectivamente, lo conocíamos justamente porque trabajando en Morillas, bueno, además de ser compañero Sí, conmigo estudió en Elisaba, o de sea, era compañero. universidad, sí, finalmente, de hecho el contacto viene prácticamente por Ana y por Marta, que es la otra compañera del equipo, y bueno, conocíamos de su trabajo, sabíamos que para un rebranding como el que íbamos a hacer para Donuts era muy importante contar con un tipógrafo, alguien que claramente sepa hacer lo que nosotros como diseñadores no sabemos hacer, porque sí que es verdad que nosotros pues planteamos un poco en general el diseño, pero no somos tipógrafos. Con lo cual, contar con alguien como Boyi en el proyecto, pues te da un valor agregado. Sí, fue clave, ¿no? El hecho de contar con una tipografía propia que al final te hace distinto al resto de, ¿no? de competidores, al fin y al cabo. Pues creíamos que era un valor que teníamos que apostar por él sí o sí, ¿no? Internamente costó, ¿no? Porque el hecho de una empresa de gran consumo entender, ¿no? Que pagar por una tipografía Ya pagamos a cuesta. nuestro departamento. ¿Qué está Exacto. pasando? ¿Cómo que además? totalmente. Pero fue ahí un pulso que al final, pues ahí está, ¿no? Los frutos de todo el trabajo posterior de concienciar, creo que tiene su resultado y el Laus, ¿no? Es una En muestra el de ello. proceso un poco, ¿le guiáis mucho o dejáis que él, digamos, exprese lo que tiene o digamos que el dibujo está claro y entonces él se dedica un poco a terminar de perfilar y producir? ¿Cómo? A ver, yo creo que empezamos el diseño o el proyecto planteando justamente lo que te decía, una marca que no podemos tampoco cambiar al 100%, ¿no? Sí queríamos rescatar muchos valores históricos de la propia marca, con lo cual fuimos a buscar esos códigos, esos gestos que tenía la marca a los inicios, con lo cual
se le entregó un brief, claro, pero se le dio cierta libertad para que él también pudiera expresarlo pues, desde su know-how, cómo hacerlo. Entonces, vimos varias propuestas por parte de Boji y pues fuimos trabajando conjuntamente para elegir también la que más se adecuaba también al diseño. Uh-huh. ¿Es algo que hacéis habitualmente, trabajar con gente digamos, de fuera del departamento? ¿Colaboráis con externos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, trabajamos con tipógrafos, trabajamos con fotógrafos, ¿no? Al final también pues la apuesta de mejorar día a día nuestras marcas, lo que comentaba David, no somos ni fotógrafos ni somos diseñadores gráficos y de packaging. Entonces, pues contar con el expertise de un proveedor externo en otros ámbitos que no son el nuestro, al final ponen en valor nuestros productos. Para el caso de Donuts, por ejemplo, la fotografía de Paco Arará, que ha sido también clave, porque finalmente el comunicar esta indulgencia que tiene nuestro producto, las características organolépticas que son tan difíciles de alguna manera de comunicar visualmente, pues son claves a la hora de tener un buen packaging. Con lo cual, sí, yo creo que ese es nuestro día a día. Trabajamos con eso, con tipógrafos, fotógrafos, ilustradores, incluso a veces con los propios estudios externos, porque pues finalmente pues no las sabemos todas, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Una lástima. Me encantaría seguir hablando de muchas cosas. Además, cuando habéis nombrado greenwashing y es como, ¡ay! Creo que ahí hay un melón por abrir o muchos melones por abrir. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. A ti. Un placer y nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas vaya muy gracias. bien.